Bienvenidos al podcast de Movimiento Aprendo, el número 14. Llevamos una buena racha, no hemos fallado ninguna semana desde que nos lo hemos propuesto y a partir de ahora los podcasts serán los jueves a las 6 de la tarde para que tengáis tiempo de consumirlos y escucharlos tranquilamente. Como veis aquí, hoy tenemos un invitado especial. Hoy, por diferentes situaciones personales, ni Diego ni Paolo han podido asistir, pero tenemos aquí al gran Dani Llopis. Dani, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, un placer. Dani es profe de Educación Física, estudió conmigo Magisterio, después hicimos el máster de investigación juntos y nada, es un crack en lo suyo, es profe de instituto y nos va a hablar hoy de diferentes temas muy interesantes. Lo primero que vamos a hacer será hablar de diferentes artículos relacionados con la educación física o con la educación que nos han cambiado la forma de dar clase. Explicaremos un poco de qué tratan y por qué han cambiado o han transformado nuestra forma de entender la educación física. Después hablaremos de una cosa que os interesa mucho, tanto si sois maestro de educación física en activo como si estáis preparando las oposiciones, que es la situación de aprendizaje ganadora. Dani nos contará cuál fue la situación de aprendizaje que llevó en las oposiciones, sacó la plaza en el 2022, y yo os contaré una situación de aprendizaje muy interesante con un producto final competencial muy enriquecedor que seguro que os va a gustar, más enfocada a educación primaria. Después hablaremos también de un tema que le gusta mucho a Dani, que llevamos debatiendo muchísimo tiempo, que son las diferentes actitudes que debe de tener el docente de educación física para ser un referente de vida saludable para sus alumnos. Y finalmente hablaremos de las oposiciones. Ya que tenemos aquí a Dani que las tiene muy fresquitas, hablaremos de diferentes errores que cometimos nosotros en las oposiciones para que vosotros no los cometáis y os daremos consejos para abordarlos y, como he dicho, pues ser resilientes y hacer el mejor papel posible en las oposiciones. Finalmente, si tenemos tiempo, cerraremos con un off-topic que Dani no sabe, las 3 preguntas que tengo preparadas y espero que os guste mucho. Bueno, vamos ya con el primer punto de todos. Vamos a hablar sobre diferentes artículos de educación, o concretamente de educación física, que hayan cambiado nuestra forma de dar clase. Y me suena que aquí, Dani, tienes una experiencia que contarnos, una historia que marcó un antes y un después en tu forma de entender la educación física. Así que nada, cuéntanos cómo fue esa transformación gracias a investigar un poquito sobre educación física y cómo eso ha cambiado tu forma de dar clase y de entender nuestra profesión. Vale, a ver, para contextualizar un poco y situar, en ese momento yo estaba haciendo el máster de didácticas específicas y tenía que hacer un trabajo final de máster y a la vez también estaba opositando. Entonces, digamos que me estaba empapando mucho de las corrientes de deportes alternativos, de todos los deportes de innovación que estaban surgiendo, ¿vale? Entonces, hablando con la directora del TFM, que era Carmen Peiró, que es muy conocida en el mundo de la educación física, me propuso hacer un deporte alternativo, que buscara uno que me pudiera convencer y mediante el modelo comprensivo, de la cual ella es experta, hacer una aproximación y llevarlo a la práctica y ver un poco cómo funciona, si ese deporte alternativo es lo que nos venden o no. Entonces yo, pues de cara a la oposición dije, ostras, pues toda la leída de bibliografía, el marco teórico y todo me va a venir súper bien para luego en las oposiciones tener ahí un buen bagaje. Total, que di con el artículo donde se presentaba el deporte conocido como Go Back, un deporte alternativo, ¿vale? Justamente he visto que en la revista Tandem de Educación Física, en enero del 2024, o sea, hace relativamente nada, hay un artículo que se llama ¿Cómo se crea un deporte alternativo? El caso del Go Back. O sea que ahora mismo la gente puede ver ese artículo también, que es muy reciente. El creador del deporte es un profesor de educación física que se llama Víctor Manchó. Total, que preparamos la intervención en un colegio concertado aquí en Valencia para primaria y era una unidad didáctica con una progresión de juegos modificados hasta llegar al Go Back, ¿vale? Que es un deporte muy distinto a todo lo que conocemos hoy en día, desde la portería, desde las reglas, todo. Entonces, claro, yo pues lo fui a llevar a cabo con un íntimo amigo que era el profesor de ese colegio y poco a poco fuimos viendo cómo a los alumnos al principio les generó muchísima curiosidad y mucho interés y conforme iban practicando no iba saliendo como nosotros pensábamos o como el creador de este deporte pues había vendido, ¿no? Como que era un deporte espectacular. Total que cuando fuimos recabando información y haciendo un feedback con los alumnos mediante unas cartas que nos servían a modo de evaluación por parte de ellos, el resultado fue que fue bastante decepcionante. Fue bastante decepcionante porque a los alumnos no les había gustado el deporte, les acababa aburriendo
y faltaba pues ingredientes que tenemos de los deportes clásicos, ¿no? De ingredientes de competición, de esfuerzo, de superación, incluso de cooperación. Y a mí me hizo un clic. A partir de ahí empecé como a ser como mucho más crítico con esta corriente de deportes alternativos que están surgiendo hoy en día, y a darme cuenta que no todo lo que se está vendiendo desde los blogs de educación física, desde las redes sociales, desde los libros que te sirven para prepararte la oposición, que luego realmente cuando lo pones en práctica no es lo que muchas veces no es coherente lo que se te explica con lo que luego pasa. Entonces empezó a hacerme que me planteara, pues eso, si estos deportes alternativos al final son lo que venden o no, y ponerlos en práctica y ver un poco esa experiencia. Eso, digamos que ha marcado mi manera de ver la educación física, porque también eso ha hecho que vuelva a valorar mucho lo clásico, o sea, las cosas que han hecho triunfar a la educación física antiguamente, como son los deportes clásicos, deportes de cancha dividida, como es la gimnasia, como son el ejercicio físico, la condición física, que si tú la llevas de una manera concreta que llame la atención de los alumnos, da muy buenos resultados. No hay que estar siempre intentando, para mí, mi manera de ver, intentar inventar la rueda, porque parece también como que hay una carrera de a ver quién inventa algo nuevo, a ver quién inventa las últimas cartas de gamificación de no sé qué, y me doy cuenta de eso, como que dentro del mundo de la oposición y del mundo de la educación física hay mucho como marketing, y luego en la práctica no todo es así. Entonces eso, digamos que me hizo un clic y me hizo como volver a reorientar mi manera de dar la educación física. No sé si Muy bien. Sí, totalmente. En este sentido, lo que podemos hablar, más allá de si los deportes, hemos dicho, los deportes alternativos son más didácticos o menos, y en este sentido es verdad que la mayoría no tienen sesgo de género ni tienen referentes actuales, entonces puede ser que sean deportes más inclusivos en el cual, como todos parten desde cero, a lo mejor al aprender las reglas y las normas, pues se equiparan un poco los niveles y no hay un alumnado que destaque sobre otro. En ese sentido, sí que tenemos una parte positiva, pero es verdad que a lo mejor, como tú comentas, se pierde la esencia deportiva que viene a ser esa competitividad, ese esfuerzo máximo para lograr un mejor resultado, etcétera. En ese sentido, lo que podemos hacer es volver a los clásicos, como tú habías dicho, pero lo que podemos hacer es adaptar nuestra forma de dar clase, y ahí es donde entran en juego los modelos pedagógicos. En este sentido, enlazo con un artículo que considero fundamental para los docentes de educación física, que se llama literalmente Modelos pedagógicos en educación física, consideraciones teórico-prácticas para docentes. En este artículo, Fernández Río y otros cracks de la educación física, como son David Ortiguela y nuestro ya dios y referente Ángel Pérez Puello, nos explican diferentes modelos pedagógicos para abordar la educación física desde una perspectiva que podemos buscar esa inclusión utilizando contenidos un poco más clásicos, no yéndonos ya a cosas tan rimbombantes o tan rebuscadas como a lo mejor algún deporte alternativo que sea muy concreto, que tú piensas que es muy innovador, pero que si realmente no has puesto en práctica previamente, igual que los modelos pedagógicos, también debemos de aplicarlos de una forma progresiva, porque si intentamos, como dices, reinventar la rueda y reestructurar o remodelar nuestra forma de dar clase o nuestros contenidos, al final, si nosotros mismos no somos expertos al transmitir el mensaje, pues puede que al alumnado le cueste mucho arrancar y no se sienta motivado, como bien has comentado. Después, otro de los artículos que te quería comentar, que en este caso sí que cambiaron mi forma de dar clase, y es que en este sentido, Diego, que no ha podido estar hoy por diferentes circunstancias, me ha dicho, bueno, me comentó hace tiempo que me leyera el libro de Aprendizaje Visible de John Hattie, y aquí, aparte de hablar de muchas técnicas o de cómo aprende el cerebro de los niños, también nos habla de la mejor forma para aprender, y se habla de diferentes metaanálisis que ponen en juego diferentes parámetros de aprendizaje, como vienen a ser los exámenes, los deberes, la evaluación formativa, etcétera, y se hace un ranking de cuáles son los que tienen un mayor efecto en el aprendizaje del alumnado. Y en este sentido, en el top estaría la evaluación y la evaluación formativa, y después estaría el aprendizaje a través de la experiencia, el aprendizaje basado en juegos, y ya en una parte más baja los diferentes exámenes y acumulación de deberes. En este sentido, este metaanálisis, como he comentado, lo que me ha hecho a mí es reflexionar sobre la forma de evaluar, de presentar la evaluación al alumnado, que no es una mera forma de extraer la nota para que el docente pueda al final ordenar a los alumnos y dar un informe en el cual se clasifica al alumnado de una forma numérica desde 0 hasta 10.
sino que a través de la evaluación, si lo que queremos es garantizar el aprendizaje, haciendo partícipe al alumnado en forma de autoevaluación, de coevaluación, incluso a través del feedback formativo por parte del docente, lo que garantizaremos es que realmente se implique el alumno en este aprendizaje, sea consciente de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles y poco a poco vaya garantizando ese aprendizaje en diferentes aspectos de la educación física. Y en este sentido, un artículo que está muy relacionado, que también es de David Ortiguela y de Ángel Pérez Puello, que dejaremos abajo en los comentarios, es un artículo que habla sobre evaluación formativa y que se llama ¿pero a qué nos referimos realmente con evaluación formativa y compartida? Confusiones habituales y reflexiones prácticas. En este artículo, como su propio nombre indica, David Ortiguela y Ángel Pérez Puello, entre otros, hablan sobre los errores más habituales a la hora de emplear la evaluación formativa en el área de educación física, ¿no? o en los centros educativos, y también lanzan diferentes reflexiones. Entre ellos hablan sobre la diferencia entre la evaluación y la calificación, ya que por mucho que acumulemos notas no significa que el alumno esté mejorando y que esté aprendiendo. Después también habla que un error es que el docente sea el único agente evaluador o el único agente que dé feedback, y nos habla de la autoevaluación y la coevaluación, que como hemos visto anteriormente en el metaanálisis son la correlaciona más alto en cuanto a aprendizaje, este feedback no solo del docente, sino el propio y el de los compañeros. Después también habla de la transparencia a la hora de compartir los criterios de evaluación, ya que si damos al alumnado los criterios de qué es aquello que vamos a observar durante una situación de aprendizaje, el alumnado va a ser mucho más consciente del desarrollo de las sesiones y qué es aquello que se espera de él. Después también nos habla de la importancia, esto sirve también para educación física o para otros tipos de docentes, de la importancia de los simulacros sin nota. Es decir, vamos a enfrentar al alumnado a una situación muy similar a aquella que vamos a evaluar, aquella que vamos a tener en cuenta para garantizar ese aprendizaje o sacar esas notas, pero sin poner ningún tipo de nota. De modo que el alumno se somete a esa situación y le podemos dar sus puntos fuertes y sus aspectos de mejora, y que realmente la siguiente vez que se ponga en juego esa situación realmente se produzca el aprendizaje y la mejora y que el alumnado dé su mejor versión. Y finalmente también nos reflexionan en este artículo sobre utilizar la evaluación con fines puramente académicos, es decir, que es un error muy común que el alumnado, como había comentado, únicamente tenga la checklist o tenga diferentes instrumentos como la rúbrica o una diana o lo que sea, pero únicamente de forma numérica para acabar extrayendo un número desde 0 hasta 10, que al final lo que estamos comprimiendo es el trabajo de un mes o de 2 meses en una nota numérica, y realmente esto no nos garantiza el aprendizaje. Entonces, utilizar esta evaluación con un fin puramente académico pues también sería un error, y en este sentido pues nos habla del aporte del feedback por parte del docente y del resto de compañeros al mismo tiempo que la autoevaluación como garantía de aprendizaje. Ya hemos repasado diferentes artículos que dejaremos abajo en la descripción para que la gente pues reflexione y extraiga sus propias conclusiones. No sabemos si cambiarán su forma de entender la educación física o no. Sin embargo, pues como nos dijo Diego, o en este caso tú has comentado también otro artículo, y en mi caso, pues a través de estas reflexiones podemos poco a poco ir mejorando y transformar la educación física. Vale, a ver, un segundo. Quería hacer un par de apuntes del tema que estábamos hablando antes y ahora vuelvo, ¿vale? En el tema de los deportes alternativos, cuando has dicho que una de las bondades que defienden los deportes alternativos es que todos parten desde cero y normalmente los alumnos no conocen ese deporte, con lo cual eso se equipara, nos dimos cuenta, y eso lo pusimos en las conclusiones del trabajo final de máster, que realmente eso no es así. Porque aunque partas de cero en los conocimientos de ese deporte en concreto o de esas reglas, nunca dos alumnos van a partir de cero a nivel motriz. Tú al final llevas un bagaje de tu mochila, de todo el deporte que has practicado en tu vida, todas las situaciones a las que te has visto expuesto. No es lo mismo un niño que ha sido sedentario, que ha estado toda su vida metido en su casa con pantallas y que ha estado a lo mejor que le han estado cuidando sus abuelos y no ha tenido exposición a hacer deporte o a hacer actividad física, que un niño que ha estado jugando en la calle, en el parque, ha ido a la montaña, ha ido a la playa, a la piscina, y que sus padres, que son unos locos del deporte y de la salud, le han expuesto a unos patrones motrices que se han desarrollado de una manera muy por encima que el niño anterior, con lo cual cualquier deporte que vayan a aprender a la vez nunca van a partir de la misma situación. Siempre el niño que tenga ese bagaje muchísimo más amplio le va a ir superando. ¿Por qué? Pues porque al final es lo que tú has ido desarrollando como tus cualidades y tus habilidades, lo que más has trabajado en tu vida. Entonces, eso se da en todo, en las matemáticas, en la música, en el arte y también en el tema de la actividad física.
Con lo cual, hay que fijarse mucho cuando nos venden los deportes alternativos como esa medida no es real. No todos parten de cero, ni nunca partirán, ¿vale? Cada uno siempre tiene su bagaje personal y su historia. Y lo otro que te quería comentar del tema que has hablado después, que se me acaba de ir el hilo. Cuéntame el artículo que has dicho. Sí, después. La evaluación formativa. He explicado el artículo de Ortihuela y Ángel Pérez Cuello, vale, que hablaban de cómo la autoevaluación, la transparencia en los criterios de evaluación garantizan un aprendizaje mayor. Exacto, vale. Eso también, llevándolo a la práctica por mi experiencia, es muchísimo más interesante y tiene más miga de lo que parece. ¿Por qué? Porque los alumnos, sobre todo los que son más perfeccionistas, siempre quieren saber lo que tienen que hacer para tener un excelente y tienen como mucha prisa por hacerlo y aunque sepan el camino, intentan como fijarse siempre en tener un 10 o que es excelente. En lugar de fijarse si están desarrollando sus habilidades, en la tolerancia a la frustración de pues lo he intentado y ahora no me ha salido, no pasa nada. Yo tenía alumnos que estábamos haciendo una unidad de ética de ping-pong el año pasado y practicando con ellos jugaban genial y luego en el momento que ya hacía como la evaluación se ponían nerviosos y fallaban un montón. Y yo les decía, no pasa nada, si no pasa nada si no tienes un 10 y estaban pero casi llorando, súper frustrados, no, es que no me está saliendo tal. Y yo decía, no pasa nada, esto es un momento para trabajar la tolerancia a la frustración y también tú controlar la calma en momentos de exámenes y en momentos de cierta tensión donde te estés jugando algo. Eso te va a servir para la vida. De aquí a cuando te vayas haciendo mayor, ir trabajando eso, ir mejorando eso, ya verás cómo te va a ayudar. Y el niño en ese momento le costaba mucho entender lo que yo le estaba diciendo y yo lo que le estaba intentando enseñar, habiendo pasado por una posición, habiendo pasado por exámenes universitarios, que dices, es que cuanto antes trabajes este control de la situación, esa tensión que te estás jugando a algo, no pasa nada que no te salgas. En eso estamos, en un proceso para aprenderlo, no pasa, ¿sabes? Y me parece muy interesante trabajar eso en los niños que hoy en día, pues la tolerancia a la frustración se está intentando evitar y vemos que, pues, que hay mucha ansiedad, que hay mucho bloqueo mental, precisamente por eso, porque tienen que ser o perfectos o no lo hago. Muchos alumnos me decían, no, yo eso no lo voy a hacer porque nunca he jugado a ping-pong. Y yo decía, vale, pues para eso estoy aquí yo, para enseñarte a jugar y no pasa nada si no sabes, vamos a ir poco a poco aprendiendo. Entonces, como abrirles la mente a que el proceso de aprendizaje es un proceso y tiene sus fases y también puedes ir disfrutando de ese camino, de no saber hacerlo, hoy he aprendido un poquito más y mañana soy un poco mejor y cuando pasa un mes me doy cuenta que puedo jugar como cualquier otro. Por eso hemos comentado que más allá de la nota final o de la valoración del propio docente, el hecho de que cada alumno sea consciente de su propio aprendizaje, del punto del que parte, del todo el proceso, lo que está aprendiendo y lo que le queda por mejorar, esa autoevaluación, lo que realmente hace a uno consciente y lo que provoca el clic, aquello que te falta para conseguir esa excelencia. Que no nos referíamos a una excelencia numérica un 10, sino a esa mejora del aprendizaje, desde dónde parto y hasta dónde quiero llegar. Entonces, el ser consciente de tus capacidades a través, como he dicho, de los criterios que te facilita el docente y de tu autoevaluación, al final lo que te lleva es a un mayor aprendizaje y unos mayores logros. En este caso, puede ser el aprendizaje de ping-pong, de diferentes habilidades, etcétera. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy, muy, muy interesante, si te parece. Vamos a hablar de situaciones de aprendizaje ganadoras. Ya sé que nos vas a contar una muy interesante sobre expresión corporal que lleva hasta las oposiciones y que realmente te ayudó a obtener la plaza, ¿no? En este sentido, vamos a hablar un poco de ese producto final competencial, de cómo desde el inicio vamos preparando a nuestro alumnado para llevar a cabo una situación que se pueda llevar a cabo en la vida real del alumnado, que tenga que aplicar todo aquello que ha aprendido en las sesiones anteriores y demostrarlo a través de un producto final competencial, que no es necesario que lo lleven las situaciones de aprendizaje y tampoco es necesario que evaluemos ese producto final competencial. Sin embargo, si el alumnado sabe hacia dónde nos dirigimos y cuál va a ser la situación final de la situación de aprendizaje, pues como hemos dicho anteriormente, al demostrar esa transparencia va a ser mucho más fácil los pasos que vayan a tener que seguir para llegar a esa parte final. En este sentido, Dani, nos cuentas un poquito la situación de aprendizaje que preparaste para las oposiciones y después explico yo la mía, que como había dicho anteriormente es para primaria y tiene un trasfondo muy positivo para generar impacto en la sociedad. Cuéntanos, Dani. Bueno, pues de las tres bolas que salieron, la que me pareció que podía ser diferente y que podía sorprender más era una unidad didáctica que tenía, por aquel entonces no se llamaba situación de aprendizaje, sino unidad didáctica, sobre expresión corporal. Y era una progresión que se hace desde el mimo, tienen que hacer juegos de imitación sin hablar y sin emitir sonidos, del mimo al teatro y del teatro acabar en un musical, ¿vale?
Esa unidad didáctica luego la he llevado a la práctica y he modificado la parte musical y la verdad es que ha sido todo un éxito. En un principio a los alumnos cuando les dices que van a hacer expresión corporal, como que no les hace mucha gracia, pero como les dejas que tengan creatividad y que elijan ellos los temas y poco a poco con los juegos se van soltando, les acaba encantando y acaban haciendo creaciones increíbles. La verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo porque también con el tema de las aplicaciones móviles o con el ordenador, les dejo que hagan edición de vídeo y que pongan efectos especiales y han hecho cosas brutales. Y entonces nada, la progresión esta va de hacer juegos de mimo para ir cogiéndose un poco a lo que es la expresión corporal, juegos de imitación a películas, personajes, de dibujos animados, o incluso también un momento más lúdico de amigos de la propia clase, incluso del profesor. Yo lo he hecho que me han imitado a mí y nos hemos reído mucho. La verdad que crea también mucha cohesión entre la clase. Había momentos que parecía risoterapia, ¿vale? Uh-huh. Y luego, después de hacer esos juegos y esos ejercicios, se les proponen un cuadernillo, o se puede dar en formato PDF, con 10 fotos de cuadros famosos, de fotos históricas, por ejemplo, cuando España ganó el Mundial, que sale Iker Casillas levantando la copa, y que ellos tienen que imitarlas. Entonces tienen que colocar por grupos, tienen que hacer esa misma foto, y a la hora de corregirlo, el trabajo, pues conforme más se parezca a la foto que ellos han hecho al cuadro o a la foto real, pues ahí evidentemente la calificación es superior, ¿no? Entonces ellos mismos se coevalúan y autoevalúan unos grupos a otros, viendo cómo lo han ido trabajando, ¿no? Y cómo han ido perfeccionando pues cada detalle. Les dejas que traigan ropa, que traigan material, y la verdad es que también se ocurran mucho, ¿no? Si tú les dejas la creatividad, ellos poco a poco van soltando, van dando rienda suelta, y la verdad es que te sorprende. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y después de hacer estas imágenes, se pasa a hacer lo que, no sé si te acuerdas, lo que era el Mannequin Challenge, que era una época que se puso de moda en los vestuarios de fútbol, que sacaban con una cámara, iba avanzando y veía todos los jugadores que estaban en un vestuario haciendo alguna cosa rutinaria y se habían quedado como congelados. Entonces, como que se está contando una historia a través de imágenes congeladas. Entonces yo les enseñaba ejemplos de Mannequin Challenge, que se puso de moda hace como 6 o 7 años. Entonces les proponía que ellos me contaran una historia a través de 4 o 5 imágenes congeladas, de manera que ellos tenían que empezar colocando toda una situación, por ejemplo, el atraco a un banco o un partido de fútbol. Entonces iban avanzando, lo grababan todo, cortaban, volvían a resituar la situación de cómo iba avanzando escena a escena, y al final montaban todo el vídeo y podían ponerle música, podían ponerle diálogos, podían ponerle efectos especiales también. Eso, y después pasamos a hacer teatro, que era ya la última fase de la progresión. La siguiente prueba era que tenían que representar la imagen, o sea, todas las imágenes del Mannequin Challenge, la misma historia, pero a cámara normal, sin hablar. Después realizarlo todo igual, pero a cámara lenta, ellos realizando el movimiento muy lento, como si fuera a cámara lenta, de manera que saben expresar los mismos movimientos, pero a una velocidad muy lenta. Que todos me dicen, Dani, ¿lo puedo grabar con el móvil a cámara lenta? Y así es un 10. Yo le digo, no, si la gracia que tiene es que tú seas capaz de expresar con tu cuerpo como si te movieras a cámara lenta. Y luego a cámara rápida. Entonces yo les decía, cuando luego yo vea el vídeo y los compañeros lo vean y lo vayan a evaluar en la coevaluación con la rúbrica, verán cada escena a cámara lenta o a cámara rápida, si es cómo se corresponde con la escena del vídeo a cámara normal. Entonces ellos, pues eso, se fijan hasta el último detalle de que si han dado el primer paso con la derecha y han rematado la pelota con el interior de del pie izquierdo, cuando la van a cámara lenta tienen que hacerlo exactamente igual. No puedes cambiar de pie y hacerlo de otra manera, porque entonces ya no es la misma imagen. Entonces, enseñándoles distintos ejemplos, ellos van cogiendo la idea y yo voy también supervisando y corrigiéndoles y tal, y al final acaban haciendo obras de arte increíbles. O sea, me hicieron un atraco de La Casa de Papel donde presentaban a los personajes con fotos, con efectos especiales, que yo, o sea, se lo enseñaba a la gente y la clase aplaudía. Porque después, más allá del trabajo de expresión corporal y de esa gesticulación, esa expresión de las emociones, los diferentes movimientos, al final también lleva un trabajo de nuevas tecnologías en cuanto a edición, en cuanto a música, efectos, etcétera, que también es evaluable y que también aporta un trabajo competencial que después ellos pueden utilizar para diferentes asignaturas o para diferentes trabajos incluso de la vida diaria,
que tengan que utilizar estas herramientas digitales para crear vídeos, textos, cualquier tipo de trabajo de edición que les puede venir muy bien en el futuro. Y nada, y entonces yo se las puse y al tribunal les encantó, me dieron la enhorabuena, o sea, como es que les pareció muy novedoso y a la vez que es muy fácil de llevar a la práctica, ¿sabes? Y de enganchar a los alumnos. Y esa fue la unidad didáctica con la que saqué la plaza, la verdad. Eso es, hay que encontrar ese equilibrio. Cuando la llevo a la práctica, que llevo 3 años haciéndola, la verdad es que me encanta cómo lo hacen, la verdad. Sí, cada vez te sorprende el alumnado porque tú además también cada vez vas mejorando, vas adaptándote un poco a las características del alumnado, a los intereses, a los gustos y poco a poco van saliendo composiciones cada vez más chulas. Yo también cuando he trabajado la expresión corporal, que es un tema que a priori el alumnado no recibe de buen agrado, pero cuando se lo presentas de una forma atractiva, agradable, incluso de una forma creativa, que son ellos los verdaderos protagonistas a través de sus ideas, de sus emociones, de sus impresiones, con diferentes agrupamientos que ellos se sientan a gusto, ya se desinhiben y poco a poco vas viendo esa progresión, como muchas veces empiezan muy parados, empiezan con vergüenza, pero cuando ya entran en la dinámica y entran en esa rueda de creatividad y de aprendizaje, pues vas viendo cómo poco a poco se van soltando y al final se producen resultados muy, muy chulos, que por cierto no los he visto y veremos algún día y me mostrarás los resultados finales. Y el año pasado, poniéndola en práctica e improvisando estos juegos de principio para que ellos vayan cogiendo y se vayan soltando, yo les proponía, encima eran de primero de eso, que eran bastante pequeñitos, y les decía, bueno, va, tenéis, ¿quién quiere salir voluntario? A lo mejor salían 3, tenéis 1 minuto o 30 segundos para hacerme reír a mí y al público. Y a lo mejor estaban todos ahí súper pendientes a ver qué iban a hacer y ellos haciendo tonterías, haciendo cosas, y había momentos que no hacían nada de gracia o otros momentos que todo el mundo se reía muchísimo, yo incluso me empezaba a reír y nos lo pasábamos increíble. Yo decía, ostras, es que son muy ingeniosos y a la vez eso crea mucha cohesión grupal y te crea muy buen vínculo con los alumnos, al propio profesor, porque también pasas un muchísimo. Y la verdad es que ha sido una sorpresa lo que incorporó el año pasado, que era eso, como retos de hacernos reír unos a otros y de una manera sana, ¿sabes? Totalmente. Y después, esto que comentas de la mejora de la cohesión grupal, al final estás sembrando un fruto que vas a recoger muy próximamente, debido a que si creas ese buen ambiente entre alumnado, ese vínculo o esa buena relación profesor-alumno, al final la situación de aprendizaje que plantees a posteriori serán mucho más agradables por el alumnado, serán mucho mejor recibidas, habrá mejor ambiente, entonces se perderá menos tiempo con las diferentes herramientas de gestión de aula y al final lo que hemos dicho es que invertir en esas primeras sesiones de conocer al alumnado, de mostrarse cercano. Después veremos también diferentes puntos y actitudes que debe tener el docente de educación física para ser un referente y generar ese buen ambiente para que se respire salud en sus sesiones y poco a poco el alumnado vaya mejorando, pero que realmente esos aprendizajes le sirvan pues para la vida y para las diferentes situaciones en otras aulas o para la vida fuera del centro, etcétera. En este sentido, voy a comentar la situación de aprendizaje que realmente no la he puesto en práctica yo mismo, es de un compañero que, bueno, después te comento quién es, me ha dicho que no diga el nombre, pero me ha permitido presentar la situación de aprendizaje que él llevó a las oposiciones para 4º de primaria. El producto final competencial, en este sentido, es va sobre el yoga y se trata de llevar a cabo una situación en la que acuden a un centro de día el alumnado y realizan una sesión de yoga y de respiración junto con la gente mayor, de modo que poco a poco se van preparando a través de las diferentes sesiones, van experimentando con diferentes posturas del yoga, diferentes técnicas de relajación y al final acude el alumnado a un centro de día para compartir sus aprendizajes con la gente mayor. Entonces, la primera sesión, que nada, se introduce al yoga, lo que se hace es con música relajante, establecer un diálogo con el alumnado para ver sus conocimientos previos sobre el yoga. Y después se trabajan diferentes posturas simples. Mientras está el alumnado haciendo estas posturas, el profe puede ir explicando la historia del yoga, de dónde nació, que si de la India, que si la relación que tiene con la respiración y con las emociones, etcétera. De modo que también se termina con una práctica de respiración consciente y podemos cerrar las sesiones con el juego de 1 minuto en silencio, que les gusta mucho al alumnado, que básicamente consiste en que el docente enciende el cronómetro, todos están con los ojos cerrados durante 1 minuto y cuando cuentan hasta 60 mentalmente tienen que levantar la mano para ver qué alumnado es el que cuadra en ese minuto. De modo que ahí estamos trabajando la conciencia, estamos trabajando la respiración, la relajación y vemos de una forma muy real pues, cómo
el cuerpo se va relajando a través de esa conciencia y esa mentalidad pendiente de la respiración. Después, las siguientes sesiones ya pasan más enfocadas a la alineación corporal, aprender también sobre la respiración, y lo que se hacen es posturas específicas del yoga a través de diferentes cartas, que esto fue lo que a mí me inspiró a crear las cartas que dejaré por aquí arriba en diferentes niveles, nivel verde de posturas, nivel amarillo y nivel rojo, y en este sentido vamos a hacer de una forma progresiva diferentes posturas que el alumnado va a ir aprendiendo, ¿no? Pues la postura del perro, la del saludo al sol, la del árbol, etcétera. Si podemos vincular estas posturas con imágenes que representen esas figuras, será mucho más fácil de recordar por el alumnado. Después pasamos la sesión número 4, tenemos los beneficios de la respiración nasal y juegos de inhalar, de retener y de exhalar. También podemos explicar la respiración cuadrada y el concepto de la meditación guiada. De modo que, primero, tenemos unos juegos que podemos utilizar la tablet o podemos ser nosotros los que indiquemos cuándo se inhala y cuándo se exhala, de modo que vamos trabajando esta respiración consciente y explicando los beneficios de respirar por la nariz. Después podemos crear entre todos los alumnos una breve meditación guiada, que es una historia que poco a poco te va relajando y te va llevando a un estado superior de conciencia, de modo que pones en juego la respiración y las emociones a través de una historia. Y después ya, una vez tenemos todo este bagaje, que hemos aprendido las posturas, hemos aprendido los beneficios de la respiración, podemos dar al alumnado la oportunidad de ser ellos quienes creen una secuencia de yoga muy similar al juego que has comentado tú de expresión corporal, en el cual a través de diferentes cartas con posturas, el alumno lo que va haciendo es montar pequeñas historias en el cual van interpretando estas posturas de una forma lenta. Todas las sesiones, como te podrás imaginar, se hace con una música relajante. Y después pasamos a la sesión número 6, que se llama preparación de la sesión con los ancianos. En este caso, lo que se hace es un ensayo de la sesión, prestando especial atención a las diferentes posturas y que el alumnado sea capaz de explicarla para que los ancianos entiendan los beneficios del yoga y que entiendan las diferentes posturas. Y después también se practica la meditación del corazón de Mario Alonso Puig, que no sé si sabes lo que es, pero es una meditación de unos 10 minutos que explica el ponente Mario Alonso Puig, que realmente te ayuda a relajarte, te lleva a un estado de conciencia superior en el cual notas una conexión de tu cuerpo y mente muy profunda. Se practica con el alumnado porque la relajación la llevarán a cabo el último día en el centro de día con la gente mayor. Después, como habíamos dicho, en la sesión número 7 de 8, se visita el centro de día y aquí por grupos se les explica a los ancianos qué es el yoga, se hacen diferentes posturas a través de diferentes cartas, se explican técnicas de respiración nasal, como la respiración cuadrada que hemos dicho anteriormente, y finalmente se cierra todos en grupo, realizando la meditación del corazón de Mario Alonso Puig, que la tenemos redactada y el alumnado la va leyendo por turnos, de modo que a través de una música agradable todos se ponen en juego, hacen una relajación conjunta y se cierra la última sesión, de modo que después se establece un pequeño feedback diálogo entre la gente mayor y los niños para que vean qué les ha parecido la sesión, dónde pueden aplicar estos aprendizajes en su día a día. Y finalmente la última sesión es donde se hace la evaluación. En este caso, mi compañero explicó 3 agentes evaluadores, yo he añadido un cuarto para que sea la evaluación cuadrada que tanto nos gusta desde Movimiento Aprendo defender. En este sentido, para la heteroevaluación, que es el profesor, lo que llevó a cabo es un registro anecdótico más diferentes fotografías que va haciendo en el día a día para ver cómo el alumnado va evolucionando en las diferentes posturas y los diferentes ejercicios. Después, la coevaluación, hay una rúbrica de coevaluación grupal. Después, la autoevaluación, hay una lista de control que el alumnado tiene que ir chequeando durante todo el proceso y revisar al final de la última sesión. Y finalmente, yo he añadido una evaluación externa por parte de los ancianos que pueden también dar feedback sobre qué les ha parecido la sesión en diferentes puntos, ¿no? En la claridad de las instrucciones por el alumno, en la adaptación a los movimientos y posturas de la gente mayor, si les ha parecido muy difícil o si no, si han disfrutado la actividad, etcétera. De modo que se produce un feedback también por un agente externo y completamos esta evaluación que tenemos 3 puntos, la hetero, la co y la auto, pues a través de un cuarto agente, que en este caso es los ancianos que participan en esta jornada de aprendizaje, como habíamos dicho, de meditación y de reflexión intergeneracional.
No sé qué te parece esta propuesta, me la comentó uno de nuestros colegas y yo he hecho algunas modificaciones y espero ponerla en práctica próximamente porque me parece que tiene un trasfondo muy bueno. Al final estamos aportando un bien social y no solo estamos aprendiendo la autogestión, como bien has dicho tú, la tolerancia a la frustración, diferentes técnicas de relajación para atacar diferentes conflictos que puedan surgir en el día a día, sino que además estamos llevando todos esos beneficios que aprendemos en las sesiones de educación física a un centro de día, en este caso para ayudar a la sociedad, en este caso para ayudar a la gente mayor a hacerles pasar un buen día y, por qué no, también aprender diferentes posturas que mejoren su conciencia corporal, pero a través de la respiración también, pues que sean ellos más conscientes y que les ayuden a relajarse, porque a lo mejor pueden tener diferentes situaciones de estrés o de soledad, y a través de esta meditación del corazón que propone María Alonso Puig, llevada a cabo por los niños, pues les puede venir muy bien. A ver, a mí me ha gustado mucho, sobre todo me parece muy positivo el punto final, que es un poco lo que se habla ahora en las situaciones de aprendizaje, que es intentar que lo lleven pues, a una realidad, ¿no?, concreta, dentro de su contexto, dentro de su vida, ¿no?, de la vida real, que se llama. Entonces, lo que te quería comentar, que no he explicado antes, es que en la unidad didáctica de expresión corporal se lleva a la práctica en la función la función de Navidad, de donde se suele hacer teatro en el instituto. Entonces la idea es o llevarlo ahí, o también habíamos hablado, aunque no hemos llegado a llevarlo a la práctica, habíamos hablado con el colegio que tenemos cerca, la escuela, para que los alumnos de secundaria que han hecho esa unidad de ética de expresión corporal vayan a exponerla a alumnos más pequeños y les den como una especie de clases sobre la expresión corporal, cómo han vivido toda la situación, y hagan un poco como de maestros y de profesores, que creo que también es interesante pues que vengan unos mayores a enseñarte sobre la educación física, ¿vale? Esa era un poco la guinda del pastel de mi unidad didáctica. Eso no te lo había dicho. Entonces, eso es genial. Entonces, en este sentido se produce también este aprendizaje generacional, pero en vez de ir hacia arriba es hacia abajo. Es decir, tu alumnado que es del instituto, que ya tiene unos aprendizajes, un bagaje, que ya se ha desinhibido a través de toda la situación de aprendizaje que has planteado en cuanto a expresión corporal, pues al ir a explicar a los más pequeños también pueden empatizar mucho más y pueden explicarles que, siendo del instituto, también trabajan este tipo de contenido, que se lo pasa muy bien y que a través de una forma creativa y original, pues al final crean composiciones muy chulas y realmente, al final, como bien has dicho, esto ayuda también al clima de aula y se producen diferentes situaciones muy graciosas, muy agradables, que se recogen los frutos muy próximamente. Bueno, si te parece, pasamos al punto también muy interesante que nos habla del docente de educación física como referente de salud. Entonces, según tú, que esto lo hemos hablado varias veces, lo hemos debatido, ¿qué actitudes debe tener el docente de educación física, ya que es la asignatura más transversal que existe y la más vinculada al área de la salud, que después perpetuará a lo largo de toda la vida? ¿Qué actitudes o qué comportamientos o qué características debe de tener un buen docente de educación física para que realmente se perpetúen esos hábitos saludables y que el alumnado los adopte y los conserve de por vida? A ver, yo, más que a un profesor de educación física, pienso que lo tiene que tener todo docente, todo maestro. Eso es. Porque al final eres un referente, ¿no? Y los alumnos se están fijando siempre. Entonces, la primera actitud que yo pienso es que debemos tener conciencia que ellos en todo momento nos están observando. Tú eres un referente no solo en clase, sino todo el tiempo que estás en el instituto o en el colegio con los alumnos. Ellos se están fijando en lo que haces, en lo que no haces. Muchas veces incluso es lo que no haces. A lo mejor te toca cuidar en el patio y te toca llamar la atención, está viendo una pelea o está viendo un conflicto, y hay muchos profesores a lo mejor que no intervienen o que dejan que vaya otro, y ya ven que otro profesor se acerca y va a resolverlo y ellos se quedan de charreta. Entonces yo tomar mucha conciencia de que ellos te ven como un ejemplo en cada minuto que estás compartiendo con ellos, y tienes que ser un referente si realmente tú quieres que aprendan de ti. Porque si no, luego llegas a clase y cuando les quieres transmitir algo, digamos que esa confianza en ti como alguien válido y como alguien que quieren ser como tú, que se va perdiendo por el camino. Entonces, para mí, súper importante que un profesor de educación física o un docente se acuerde siempre que es una referencia para los alumnos. Entonces, pues que hay determinadas actitudes que no te puedes permitir hacer, como puede ser, yo que sé, tirar una cosa al suelo, o hablar mal, decir palabrotas, o tener un lenguaje muy informal como el que tendrías a lo mejor con tus amigos fuera de un ambiente educativo.
tantas cosas que sin darnos cuenta muchas veces puedes acabar cayendo, y a lo mejor los alumnos que están alrededor tuya en un momento distendido, que son una esponja, no se les pasa nada desapercibido. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo me han dicho la ropa, esto, te has cortado el pelo, te has afeitado la barba, estas zapatillas que te acabas de comprar me encantan, y esta camiseta que llevabas el otro día, y yo muchas veces digo, pero, o sea, tanto se fijan en todo, en todo. O sí. Cuando les dije que estaba casado y les presenté, les enseñé una foto de mi mujer, se acuerdan del nombre, se acuerdan de que trabaja, ¿sabes? Entonces, la primera característica o atributo de un profesor es que no deje de acordarse, o que siempre se acuerde de que él es una referencia en todo momento, para lo bueno y para lo malo. Entonces intentemos que sea siempre para lo bueno. Lo siguiente, para mí un buen profesor o un buen profesor de educación física, y así ha sido los grandes maestros que yo he tenido y que en gran parte han hecho que mi vocación se despierte, es que han sido muy exigentes conmigo, muy exigentes, de manera que han querido sacar lo mejor de mí. Me han ido exigiendo a quitar las conductas que eran muy negativas, tanto para mí como hacia los demás, y me han ido exigiendo que yo tenía un potencial ahí que tenía que acabar sacando porque también era bueno para mí. Entonces, como profesor, ser muy exigente, pero a la vez dar el mismo nivel de exigencia, pues de cariño, de atención y de entregarte a ellos. Ejemplo, yo tenía un alumno que el año pasado suspendía todas las asignaturas, y educación física venían vaqueros y resulta que era campeón de Cataluña de Muay Thai. Y yo digo, a ver, si tú eres... venía a repetir y yo hablé con él al principio del curso, vale, ¿qué marcha llevas? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aprovechar y sacar buenas notas? ¿Quieres reengancharte? Y él me dijo, sí que quiero, Dani, pero necesito ayuda porque yo no sé. Entonces yo le dije, vale, tú no te preocupes, yo como si no te conociera, no sé nada de ti, y yo te voy a dar la oportunidad y voy a ayudarte en todo lo que pueda, te voy a ayudar a estudiar y te voy a ayudar con la educación física. Bueno, pues el alumno parecía otro completamente al del año anterior. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me ofrecí a hablar con su madre también para que le cambió de gimnasio, y ya no tenía el maestro de Muay Thai, que a él le afectaba muchísimo porque era su referente. Y entonces él, al ver que yo me interesaba por él, que yo le tenía mucha atención, que me importaba él cómo en su vida personal estuviera, cuando luego estábamos en clase, conmigo era un alumno ejemplar. Era un alumno ejemplar porque es que se sentía muy querido por mí. Entonces yo le podía exigir mucho porque también le daba mucho cariño y también le daba mucha atención, y él se sentía querido. Entonces, lo que yo he experimentado estos años es que tú puedes exigir mucho, pero también si ellos se sienten muy queridos por ti. Entonces, no puede ir una cosa sin la otra. Entonces, cuando tú también quieres mucho a una persona, a un hijo, a un alumno, si tú ves que se está haciendo daño a sí mismo o que no está sacando ese potencial que tiene, pues evidentemente como tú le quieres y quieres lo mejor para él, pues entonces le exiges. Entonces son como dos patas, ¿no?, de una mesa que son fundamentales. Entonces yo creo que hay que encontrar ese equilibrio de que siempre sea un balance que no esté desequilibrado, ¿sabes? Muchas veces también sin querer nos volvemos exigentes y dejamos de ser cariñosos, o dejamos de tener esa atención. A lo mejor te pillan en un momento que te están contando en el patio pues cómo le ha ido el partido el fin de semana, o que se han ido de un cumpleaños, y a lo mejor a ti no te interesa nada porque te apetece desconectar un poco, pero dices, joder, si le puedo prestar atención y para él es importante, pues voy a hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces tampoco a lo mejor sabes. Muy bien. Ellos se dan cuenta que se sienten muy queridos por ti, y al final eso te lo devuelven en la clase. Muy bien. Al final, como has comentado, el mostrarse accesible, ¿no?, y ser una persona referente de apoyo, que puedan compartir experiencias, puedan compartir gustos, y siempre marcando obviamente la distancia, porque somos la figura de autoridad en ese sentido. Como has comentado, debemos de hacer las cosas lo más parecidas posible a la perfección, porque el alumnado, como has comentado, se empapa de todo, ¿no? Aprende por imitación y muchas veces están pendientes de muchas cosas que ni nosotros somos conscientes. Entonces, esos dos puntos son muy interesantes. Primero, ser conscientes de que el alumnado nos observa en todo momento, que podemos ser sus referentes de vida, que nos pueden tener en cuenta en cualquier momento, y después mostrar esa cercanía, esa accesibilidad, al final también hace que el alumnado empatice mucho más con nosotros, y a la hora después de transmitir cualquier contenido, a la hora de explicar, a la hora de incluso imponer la autoridad, te van a tener mucho más en cuenta, y eso va a facilitar el desarrollo de las sesiones. Eso en cuanto a docente... Sí. Porque es que ya la autoridad ya no se impone, la autoridad te la dan ellos, la autoridad te la da el alumno, ¿sabes? No hace falta que tú te impongas porque ya la tienes, porque eres su referente y ellos quieren, se sienten
queridos por ti, entonces quieren hacerte caso. Entonces no hace falta que tú luches, que tú te enfades y tú quieras que te escuchen o quieras que hagan lo que tú digas, es que ya les sale solo. Y eso es brutal. Eso experimentarlo como profesor es increíble, ¿sabes? Y luego la última cosa que me parece fundamental, que también te quería decir, que también yo lo he ido con los años puliendo y al final te das cuenta de que tiene que ser así, es que el sí es sí y el no es no. Si tú dices, vamos a hacer tal cosa y si no se hace, pasará esta consecuencia, si un día y otro día y otro día no acabas cumpliendo lo que tú has dicho, al final te van cogiendo la medida y ellos van viendo que lo que tú digas un día es A, otro día es B, y entonces intentan torearte, pero es normal, porque al final eres tú el que te tienes que mantener fuerte, ellos son niños. Entonces, con los años, lo que me ha ido también generando madurez en ese sentido como profesor es, cuando digo una cosa, la cumplo y me puedo permitir pequeños momentos de ser como más flexible si la situación va a tener un bien mayor, pero lo normal es que el sí sea sí y el no sea no. ¿Puedo ir al baño? Pues ahora no. Y cuando sea sí, te dejaré que sí, pero cuando sea no, no. Entonces, ya no intentan buscar recovecos ni intentan convencer de nada. Es en plan, cuando es sí, cuando es no, no. Y eso también te facilita muchísimo el día a día porque vas a evitar muchísimos problemas que se generan de esos pulsos que te intentan hacer ellos, ¿sabes? Eso es. Al final es que haya una congruencia entre aquello que decimos y aquello que hacemos. Porque al final, si establecemos unos límites que después no vamos a cumplir, el alumnado se siente perdido y no sabe dónde están los límites, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, qué te vas a tomar en serio, qué es lo que no. E incluso, como has comentado anteriormente, solo el hecho de tirar un papel al suelo, si realmente nosotros estamos predicando la sostenibilidad, la buena educación, el respeto a los demás, el respeto a la naturaleza, si después nos ven tirar un papel al suelo, que el alumnado se queda con todo, pues en ese sentido estamos faltando a nuestros principios o a aquello que estamos compartiendo con el alumnado. Y lo mismo sería en cuanto al tema de la nutrición o el tema de la actividad física. Nosotros, que somos los que debemos de impulsar, sobre todo desde nuestra área, ese vínculo con la salud que tiene el alumnado, si realmente después hablamos de una nutrición saludable o de una buena alimentación, nosotros a la hora del patio, o si nos preguntan qué hemos cenado, o a la hora del desayuno, etcétera, realmente no vamos acordes con aquello que estamos predicando y nos ven guarreando cualquier tipo de producto, al final no nos van a tener en cuenta nuestras palabras o nuestra autoridad como docente porque estamos faltando a aquello que estamos diciendo. Y lo mismo a la hora de hacer deporte, si realmente, en mi caso, soy una persona bastante deportiva, que le gusta mucho, pues practico pádel, practico bici, natación, salgo a correr, partidito de fútbol también me he hecho. Entonces, todo esto, compartir todos estos logros o compartir todos estos momentos de actividad con el alumnado, realmente les hace conscientes de que tú, como maestro de educación física, vas muy acorde y fuera del horario escolar sigues siendo una persona saludable. De modo que al final somos referentes en salud y el alumno ve que mucho más allá de las sesiones de educación física también existe una vida saludable que perpetuar. Entonces, como bien has comentado, el ir acorde a los principios y ser férreo en ese sentido y flexible en determinados momentos, pero sin perder esa autoridad como docente y como referentes. Así que, muy bien, si te parece, vamos a meterle caña al último tema. Vamos a hablar de algunos errores que hemos cometido en las oposiciones. Tú, Dani, te sacaste la plaza en 2022, lo tienes muy reciente, así que explícanos algunos errores y, sobre todo, cómo no cometernos para ayudar a la gente que nos esté escuchando. Vale, para mí, 2 errores que fueron clave fueron que hubo un momento que con el estudio no avanzaba, con la memorización de los temas, veía que no sabía estudiar, no sabía retener, por mucho que sí que veía lo de la curva de aprendizaje, de cuando tenías que repasarte determinados temas, pero a la hora de meterlos en mi cabeza y de memorizarlos, como que me costaba mucho. Yo subrayaba, leía y pasaban 2 días y se me había olvidado. Entonces, veía muchas veces los anuncios de Diego de técnicas de estudio, me llegaba el correo, la newsletter, y yo siempre pensaba, esto es una mentira, esto no hace falta, tal. Entonces, poco a poco, conforme yo iba pasando el tiempo y yo veía que necesitaba ayuda con el estudio y que no me cundía, al final llegó un momento que me planteé con mi mujer, que también estaba opositando, y dije, mira, vamos a pagarnos el curso de técnicas de estudio, es una inversión para los dos, lo compartimos entre los dos y seguro que nos va a ayudar, porque yo le dije, yo es que noto que no avanzo. Entonces, fue increíble, la verdad es que para mí fue un antes y un después a la hora de estudiar, que te enseñaran a hacer determinadas técnicas, ¿no? El ejemplo que ponían es que tú intentas mover una piedra de 100 kilos y desde el suelo y a lo mejor no puedes,
pero si coges un tronco y consigues hacer palanca... Diferentes herramientas, eso es. Esa piedra la puedes mover, pues las técnicas de estudio es lo mismo, un esfuerzo sobrehumano muy grande que con distintas herramientas ese esfuerzo lo puedes conseguir. Entonces, el error sería decir que cuanto antes consigan esas técnicas de estudio, o sea, desde el minuto 1 que te pones a opositar, tener ya esas herramientas y esas técnicas de estudio. Es una inversión fundamental, por lo menos yo lo viví así. Y segundo, la semana del examen, de cuando tenía que defender la unidad didáctica, que era el primer examen en Cataluña, estaba trabajando en un colegio concertado y me llegó justamente trabajar en la bolsa en la Comunidad Valenciana, que estaba de interino, con lo cual iba a debutar de interino en Valencia, con todo el papeleo, con todas las reuniones de trabajar en inicio de curso en un colegio, con lo cual toda esa semana, digamos que no pude estar focalizado en la oposición, estuve con la cabeza y con los pensamientos y la energía en otras cosas y en otros procesos. Y yo me di cuenta que yo no llegué al momento de examen de la oposición en el prime, o sea, en mi mejor momento. Yo pensé, ostras, mi mejor momento ha sido hace un mes y medio y yo he sacado la oposición y he sacado la plaza viviendo de rentas de ese mejor momento. Entonces pensé, si volviera a repetir ese proceso, lo que haría sería temporalizar para intentar llegar a los exámenes en ese momento más fuerte, de manera que tengas que quitarte todo lo que te quita esa atención y todos los estímulos que te roban esa energía para centrarte en los exámenes. Y segundo, también pues tener tiempo antes, momentos de descanso y momentos de respirar y psicológicamente liberarte un poco para luego poder hacer ese último esfuerzo y recuperar esa tensión que al final no la puedes mantener durante un año o durante muchos meses. La tensión va subiendo y va bajando. Entonces, intentar programarte para que en el momento que has relajado y cuando vuelvas a coger otra vez esa tensión y llegar al examen en el momento más alto, a nivel de conocimientos, a nivel de escritura, a nivel de tu verte... de agilidad mental incluso. Exacto, agilidad mental y de ¿sabes? Y yo veo eso, que yo saqué la plaza, pero no la saqué estando en mi mejor momento. Digamos que fue mi mejor momento un mes y medio antes del proceso de los exámenes. Y eso sería otro consejo que daría a la gente que ahora mismo esté pensando en eso es. Y para eso, pues al final, lo que comentas de las técnicas de estudios, una de ellas es la planificación, el tener un horario, unos objetivos que cumplir, una estructuración de la progresión del reparto de los porcentajes de estudio de las diferentes pruebas, el hacer los simulacros para llegar el día del examen lo más preparado posible y que no te tengas que preocupar de nada más, como en tu caso que tenías muchos frentes abiertos, sino poner toda tu energía, todo tu foco en lo que son los diferentes exámenes, las diferentes pruebas que ya has tenido que ir preparando en los últimos meses, en los últimos días. Muy bien, Dani, pues lo vamos a dejar aquí. Sé que tienes un poquito de prisa, se agradece mucho que hayas compartido estos momentos con nosotros. Si queréis saber algunos errores más que cometimos, tanto Diego, Paulo como yo, en las oposiciones y de qué forma no cometerlos, en el podcast número 8, que dejaremos por aquí arriba también, lo podéis consultar para que vayáis en línea recta hacia la plaza, hacia hacer el mejor papel posible en las oposiciones y que realmente os sirva de provecho todo esto que estamos compartiendo. Dani, tampoco podemos pasar la parte del off topic, la dejamos para otro día o ya nos hacemos un par de audios y así conozco un poco más unas 3 preguntitas que te quería hacer sobre tu vida, muy divertidas. Las dejamos para otro momento. Si te parece, antes de cerrar, dime una palabra que quieres que la gente escriba abajo en los comentarios para que evidencien que han llegado hasta aquí y que nos han escuchado hasta el final. Rafael. Eso es, no esperaba menos. Rafael el Grande, vamos a poner, si te parece, Rafael, ¿vale? Venga, Dani, pues muchísimas gracias por todo. Espero que hayamos aportado a la gente que nos esté escuchando. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene, el jueves a las 6 de la tarde, en el podcast de Movimiento Aprende. Muchísimas gracias por todo. Vale, un abrazo. Adiós. A ti. Venga. A ver, ¿oyes ahora? Sí. ¿Qué pasa? Mira, ¿lo mosca? Tengo una mosca, tío, un moscardón gigante que parece un helicóptero. Espera, a ver si lo saco. A ver si lo saco. Guau. Vale. Dini, lo vas a hacer ruidos, ¿eh? Pero más. Yo mismo, tío, estaba diciendo, va, tío, trabajar la paciencia esto es brutal. Es que es enorme, tío, es enorme. Pero brutal, bueno, trabajo la paciencia esto. No se oye, ¿eh? No, se oye, no, pero que es una ¿Has visto Breaking Bad? Sí, el capítulo de la mosca está igual. No, la he matado, pero la he tirado para allá. Dale, va.